Hola chicos, en este video les vamos a enseñar los diferentes movimientos sociales que han ocurrido en México. Esperamos que aprendan algo. Yo les voy a hablar sobre qué son los movimientos sociales, la independencia de México y la huelga de Cananea y Río Blanco. Estos tres temas se los diré yo. ¿Qué son los movimientos sociales? Se entiende por movimiento social una agrupación informal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones político-sociales que tiene como finalidad una transformación social. Independencia de México, 1810. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español en los territorios de la Nueva España. Tuvo como antecedente la invasión de Francia a España en 1808, iniciando el 16 de septiembre de 1810 con el grito de la independencia, y se dio por terminada el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español. El movimiento independentista pasó por varias etapas: inicio, organización, resistencia y consumación. Huelga de Cananea y Río Blanco. En el pueblo de Cananea, los obreros mexicanos tenían un salario inferior al de los norteamericanos. Debido a las condiciones de explotación que sufrían dichos obreros, se organizaron y formaron un grupo que se denominó Círculo de Obreros Libres. A este grupo se le unieron trabajadores textiles de la región de Puebla con la finalidad de lanzarse a la huelga. Como consecuencia, la huelga inició el 3 de diciembre de 1906 y, como consecuencia, las condiciones de los obreros se tornaron más difíciles aún. Dichas huelgas fueron el antecedente más importante de la revolución. Yo voy a decir guerra cristera, huelga de ferrocarrileros y movimiento médico. Guerra cristera. La guerra cristera, también conocida como guerra cristiana, en México fue un conflicto armado que comenzó el 14 de agosto de 1926 y se prolongó hasta 1929. Entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de regulación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como procedimientos civiles. La Constitución Mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica de las iglesias, prohibía la participación del clero en la política, privaba a su iglesia del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Huelga de ferrocarrileros. La huelga ferrocarrilera en 1959 en México fue una manifestación laboral que estalló el 25 de febrero de 1959. En 1958, la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanzó una iniciativa para integrar una comisión por aumento de salarios. Meses después, cuando la represión comenzó, se llamó al paro total de actividades, estallando la huelga. La deuda ferrocarrilera trajo considerables consecuencias, pues 9,000 trabajadores fueron despedidos. Huelga de médicos. El conflicto médico de 1964 tuvo su origen en la oposición al propósito del Estado de reunir en organizaciones únicas a todo el movimiento obrero, campesino y residentes. Iniciaron una huelga demandando mayores salarios y seguridad en el trabajo. Durante el movimiento nació la Alianza de Médicos Mexicanos, que agrupó a residentes, internos, pacientes y sector privado.
Pese a esto, terminaron con una profunda desventaja pública frente al Estado. Bueno, yo les voy a decir el movimiento estudiantil del 68, el halconazo y la matanza de Actal. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. La masacre de Jueves de Corpus, llamada Halconazo por la participación de un grupo paramilitar identificado con el nombre Halcones, es como se le conoce a los hechos ocurridos en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971, día de la festividad de Corpus, cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey fue violentamente reprimida por dicho grupo. El presidente Luis Echeverría se desligó de los hechos. La matanza de Actal fue una incursión paramilitar en la localidad de Actal, ubicada en la región de los Altos de Chiapas. Durante una incursión fueron atacados indígenas del origen Las Abejas. El resultado fueron decenas de muertes, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre de 1997. Las autoridades estatales y federales fueron informadas de los hechos, pero no hicieron nada. Fue una masacre anunciada y fue inducida por el gobierno de Zedillo para justificar la ofensiva militar contra los pueblos zapatistas. Yo les voy a hablar de la huelga de la UNAM, de la APO y del movimiento Ayotzinapa. Huelga de la UNAM. La huelga de la UNAM en 1999 a 2000 fue un movimiento estudiantil que inició el 20 de abril de 1999 en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos de la UNAM, la más importante institución de educación media superior y de posgrado en México. La huelga fue para pedir el freno al proyecto neoliberal que se quería instaurar vía un reglamento general de pagos consistentes en el aumento de las cuotas de inscripción, trámites, uso de equipo y laboratorios. Luchó por los que venían detrás, por las futuras generaciones que hoy gozan de una universidad. APO. En el año 2006, Oaxaca fue el epicentro de un sismo sociopolítico que sacudió las estructuras del régimen político, dejando grietas, por lo que el régimen político se observa ya no solo como dominación hermética, sino también como resistencias, rechazos, luchas y una infinidad de movilizaciones de protestas. Pone énfasis en lo que observado en 2006 responde a un proceso de crisis, hegemonía en Oaxaca y a la acumulación de fuerzas de grupos organizados, a quienes se fueron sumando ciudadanos independientes, sin filtraciones partidistas ni corporativas, con expectativas de cambiar el Estado y despojar del poder a Ulises Ruiz Ortiz. Movimiento Ayotzinapa. Fue un movimiento social que se llevó a cabo debido a la exigencia de la aparición de 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala Guerrero el 26 de septiembre del 2014, en el que estuvieron involucrados policías municipales. Desde el 16 de noviembre del 2014, varias ciudades y pueblos de México y de diferentes países organizaron marchas exigiendo justicia con relación a las desapariciones. Las principales universidades públicas del país realizaron un paro de labores aprobado por las asambleas estudiantiles de 30 escuelas y facultades.